Pedro Pablo Kuczynski recibió sobornos por parte de Odebrecht. Durante el gobierno dictatorial de Juan Velasco Alvarado, él mandó a encarcelar a PPK. ¿Por qué razón lo vacaron de la presidencia? Es cierto que en su breve periodo como presidente, ningún peruano jamás pudo escribir correctamente sus apellidos. A continuación, contaremos la historia de Pedro Pablo Kuczynski, que inició su carrera como funcionario del Estado allá en los lejanos años 60 durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, hasta que posteriormente se convirtió en el presidente del Perú y, como ustedes saben, terminó siendo vacado e incluso investigado por haber cometido presuntos actos de corrupción. Para hacer esto nos basaremos siempre en el libro KOPPK, o Knockout PPK para los bilingües, escrito por el periodista Marcos Cifuentes en colaboración con Jonathan Castro. Esto es Mini Periodistas. Pedro Pablo Kuczynski Godard es hijo de padre alemán y madre francesa. Ambos, huyendo de la persecución alemana nazi, llegan al Perú en el año 1936. 3 años después nacería Pedro Pablo Kuczynski. Curiosamente, en el año 1939 también nacería Alberto Fujimori. Una vez aquí simpatiza con la ideología aprista y termina militando en este partido, pero antes militar en el APRA, sobre todo durante la dictadura de Manuel Odría, significaba la cárcel, y el recuerdo que él tiene cuando ve volver a su padre es el de un hombre acabado en un estado verdaderamente lamentable, y esto lo marcó mucho. Es por esta razón, y también por razones políticas, no hay que negarlo, que más adelante durante su gobierno indultaría a Alberto Fujimori. Decidí ayer, 24 de diciembre de 2017, otorgar el indulto humanitario al señor Alberto Fujimori. De niño, tanto él como su hermano menor, Michael Kuczynski, demostraron mucha inteligencia. Sin embargo, fueron enviados a un internado inglés en Inglaterra, que en palabras de PPK sería igual o peor al que narra Mario Vargas Llosa en su novela La ciudad y los perros. ¡No me mire, cadete! ¿Quiere que le regale una fotografía mía, calato? Posteriormente se graduaría como economista en la Universidad de Oxford y más adelante se trasladaría a Estados Unidos, en donde obtendría una maestría en la Universidad de Princeton. En ese momento, funcionarios peruanos, quienes conocían ya de sus grandes capacidades, deciden convocarlo para que forme parte del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, durante el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Y pese a que pocos años después ocurriría el golpe de estado perpetrado por Velasco, él logra mantenerse en su puesto, pero por poco tiempo. Ocurre que PPK junto a Carlos Rodríguez Pastor, padre de Carlos Rodríguez Pastor Jr., el hombre más rico del país, habían continuado enviando dinero a la matriz de la International Petroleum Company, la petrolera que Velasco había expropiado. Y esto se hacía en su gobierno, en sus narices. Así que él los mandó a encarcelar, pero gracias a un contacto militar que tenían, logran huir del país y se escapan por la frontera con el Ecuador. No volverían hasta que termine la dictadura militar. Durante la dictadura de Alberto Fujimori, él acumulaba mucho dinero y éxito en Wall Street. Es con el gobierno de Alejandro Toledo que vuelve como ministro de Economía. Empieza así a realizar negocios con Odebrecht, con los proyectos H2 Olmos y la carretera Interoceánica Sur, que son proyectos que generaron un costo mayor al que se tenía previsto. Y no hablamos de poco dinero, sino de muchos millones de dólares más que tuvo que asumir el Estado, además de las coimas que se habrían realizado a importantes altos funcionarios como Toledo o el mismo PPK. Esto se profundiza más en el libro Estado Corrupto, escrito por el ex congresista Juan Pari, que podríamos reseñar en otra oportunidad. Es necesario mencionar también que por esta razón, al día de hoy, PPK tiene impedimento de salida del país y continúa siendo investigado. Por esto y por otros temas que veremos más adelante. En el 2011 participa en las elecciones presidenciales, un sueño que lo venía inquietando desde hace ya mucho tiempo, y lo hace junto al Partido Popular Cristiano y con Alianza para el Progreso. En aquella elección queda tercero, por detrás de Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Sin embargo, sería un respaldo importante para la siguiente elección, la del 2016. Junto a él se encontraba Martín Vizcarra como primer vicepresidente y Mercedes Arauz como segunda vicepresidenta.
Es necesario mencionar que Vizcarra fue incluido porque necesitaban una cuota provinciana. O sea, para no dar la impresión de que se trataba de un clásico partido de gente blanca privilegiada, dijeron, tráiganme este provinciano que parece haber realizado una buena gestión en su región para que integre la plancha presidencial. Esto lo explicaremos mejor en el especial de 3 reseñas que estamos preparando sobre el expresidente Martín Vizcarra. Suscríbanse para estar al tanto de lo que se viene en este canal. Inicialmente, PPK se encontraba muy detrás de los primeros puestos. Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y el Partido Morado lo superaban. Pero el Jurado Nacional de Elecciones decidió retirar la candidatura de estos 2 últimos partidos. Es así como del 4º puesto pasó al 2º y el 10 de abril del año 2016 así quedaron. Fuerza Popular quedó primero con el 39% de votos y Peruanos por el Cambio segundo con el 21%, y ya que ninguno superó el 50% de votos, tuvieron que definir la elección en una segunda vuelta. Es así como ocurre el primer debate presidencial en el que PPK queda muy mal parado. Como diría Nicomedes Santa Cruz, ¿cómo has cambiado, Pelona? En el año 2011 no tuviste ningún problema, señor Kuczynski, en apoyar mi candidatura. Cuenta que tuvieron que llegar Rosa María Palacios y Gustavo Gorriti para entrenar a PPK en un segundo debate. ¿Cómo has cambiado, Pelona?, me dijo. Bueno, yo le diría que tú no has cambiado, Pelona, eres la misma. Silencio, por favor. Y es en el segundo debate en donde da un mejor desempeño. Sin embargo, al pasar los días ocurre un enfrentamiento entre Kenji y Keiko Fujimori, ya que Kenji manifestaba que, de no lograr su hermana la presidencia, él se postularía en el 2021. Alerta de spoiler, Keiko vuelve a postular en el 2021. Además, también estaba lo del ex secretario de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, que presuntamente había sido investigado por la DEA por lavado de activos. Y para colmo, su asesor José Klimper edita un audio y lo emite por señal abierta. Y esto, lejos de mejorar la situación, terminó embarrándola más porque era un audio claramente manipulado. Entonces, no es que PPK haya destacado como buen político, sino que más bien Fuerza Popular terminó hundiéndose sola. Y es así como el 5 de junio del 2016, PPK asume la presidencia del Perú. Pero el verdadero reto recién empezaba, y es que Fuerza Popular había obtenido 73 de los 130 congresistas, y en esa humilde fauna se encontraban Héctor Becerrelictecus, una antigua especie caracterizada por su matonería y excesiva agresividad; Jenny Vilcatomus, acérrima enemiga de Condorito y todo lo chileno en general; Karina Betreta, de discursos en código indescifrable; y Moisés de Mamañón, caracterizado por su incontrolable líbido. Personajes realmente siniestros y con un pasado, por decirlo menos, polémico, y estos secretos los conocían la cúpula del partido, o sea, Keiko Fujimori, Ana Hertz y Pierre Figari. Es por esta razón que estos integrantes, estos congresistas, tenían una especie de devoción hacia Fuerza Popular, quien le conocía sus más íntimos secretos. Entonces, visto así el panorama, ¿El programa? No. el panorama político chistoso, se sabía que no iba a ser fácil gobernar, teniendo en cuenta además las pocas habilidades políticas del presidente PPK, quien decía abiertamente en televisión internacional de que se jalaría a unos cuantos congresistas de Fuerza Popular y los integraría al oficialismo, así, sin tacto. Entonces empieza a cometer los errores que, como él mismo manifestaría, tanto él como las personas entrevistadas a lo largo de todo el libro, y es que PPK cedía. Es decir, los fujimoristas querían retirar un ministro, ok, les decía PPK. Querían mayor presupuesto para realizar sus obras, ok, les decía. Querían promulgar una ley claramente inconstitucional, ok, les decía PPK. Entonces, después de tantos ok, terminó recibiendo un KO. El error de PPK fue haber sido muy sumiso, algo que aprovechó el fujimorismo. Y es que ellos solo querían patear el tablero, nada más querían destituirlo. Y para rematar más la situación, en medio de todo esto ocurrían las confesiones de Marcelo Odebrecht y Jorge Barata, quienes declaraban haber realizado coimas a importantes funcionarios, entre ellos el mismo PPK, pero también Keiko Fujimori, y más bien toda la esfera política del momento había tenido algún vínculo con Odebrecht.
PPK trató de explicar erróneamente que él no había tenido nada que ver, pero el fujimorismo aprovechó la situación para vacarlo por incapacidad moral. Es así como comenzaría el primer intento de vacancia. Este no logra concretarse ya que representantes de la izquierda como Indira Wilka o Marisa Glave fueron muy importantes, pero también fueron importantes el apoyo de los Avengers. No, esos no, los Avengers de Kenji. Una facción que se había desprendido de la original Fuerza Popular y que cada vez ganaba más adeptos, o sea, de los 73 congresistas que eran, estos se iban poco a poco reduciendo. Y es justamente eso lo que se vio en el intento de vacancia, ya que faltaron votos para poder concretarse. Ante esto, Héctor Becerril y Luz Salgado fueron a encarar a Kenji Fujimori de manera con palabras muy soeces, reclamándoles por qué razón había traicionado al partido Fuerza Popular. Así que mientras los fujimoristas continuaban peleándose, la bancada de Peruanos por el Cambio celebraba por esta primera victoria, por haber salido airosos de esta vacancia presidencial. Pero esto no duraría mucho. A las pocas semanas, un 24 de diciembre, PPK indultaría a Alberto Fujimori. Algunos dirían por principios, por lo que le ocurrió en su niñez con su padre, otros porque había negociado con Kenji, eso nunca lo sabremos. Pero lo que ocurrió es que inmediatamente organizarían otro intento de vacancia, y esta vez con aquellos que habían sido sus aliados, los integrantes de la izquierda, y también con personas de su propio partido quienes habían renunciado, como Alberto de Belaunde o Gino Costa. En este punto ya aparece la trama de Juego de Tronos. Kenji, en su afán de ganar cada vez más adeptos para que se pasen a las filas del oficialismo, trata de conversar con cada uno de ellos ofreciéndoles mayor presupuesto y un enlace permanente con el Ejecutivo. Pero dirigentes de Fuerza Popular idearon un plan para sabotearlo. Mandaron a Moisés Mamani a grabar los ofrecimientos que estaba realizando el Ejecutivo. Es así como él se convierte en el espía de Fuerza Popular, el doble agente entre el Ejecutivo y el Legislativo, el James Bond de la política peruana. Y fue así como graba a Bruno Yufra, entonces ministro de Producción. Tú dilo, y yo todavía no sé cómo mi pueblo no quiere vacancia, Luis. Yo represento a mi pueblo, ¿qué cosa quieres que te diga? Así nomás, compadre. Ni abras la boca conmigo, ¿ah? No, nada, tú sabes, Se nada. cae todo, cojo ahí, ¿eh? No, nada. No, Ya. tú no te preocupes por eso. Estos audios y videos grabados con su reloj cámara como buen espía fueron divulgados en el pleno del Congreso por Daniel Salaverry. Ante esto, PPK, quien, como habíamos dicho, era un pésimo político, creía que todo esto se podía arreglar, que aquí no pasaba nada. Sin embargo, su sentencia de muerte política ya estaba fijada. Y sus ministros lo sabían, por eso antes de que se lleve a cabo la vacancia, lo exhortaron a que renuncie a la presidencia. Durando así su gestión poco más de año y medio, y con Vizcarra viniendo desde Canadá para poder suplantarlo. Pero eso lo contaremos en otra reseña. Inauguraremos ahora la sección Lo bueno, lo malo y lo feo de la historia. Lo bueno, PPK fue un hombre de gran éxito, una persona que acumuló mucho dinero, un ciudadano de mundo, un cosmopolita, que recorría varios países y era reconocido como un gran economista. Lo malo, la amplia mayoría naranja, que lejos de ser oposición se convirtieron en obstrucción y de una manera de verdad deplorable. Lo feo, PPK durante su campaña política se refirió a Keiko Fujimori como la hija de un político famoso y sobre Verónica Mendoza dijo una media roja que no ha hecho nada en su perra vida. Y aún así Verónica Mendoza tuvo la hidalguía de poder apoyarlo en una segunda vuelta en contra de lo que ella consideraba la amenaza fujimorista. Ahora trataré de dar una opinión acerca de lo que he leído, de las impresiones que me dejó el libro. Es un libro que investiga la vida de Pedro Pablo Kuczynski y a través de él, de su paso por la presidencia, podemos ver las taras que aún existen en el sistema político actual, entre ellos, por ejemplo, la figura de la vacancia presidencial. Y evidentemente las crisis políticas han existido siempre e incluso han sido peores, pero como que da la sensación de que aún somos un país por hacer,
de que a pesar de todo no hemos aprendido nada, y que ya no es un tema de diferencias ideológicas de la derecha enfrentándose contra la izquierda, sino que más bien se trata de una animadversión irracional que por lo menos yo y gran parte de la ciudadanía, supongo, no entiende. O tal vez sea que no estamos viendo el panorama completo. Es decir, hay intereses en la sombra que aún desconocemos. ¿Por qué razón Fujimori y Kuczynski se enfrentaban? ¿Acaso no representaban un mismo modelo económico? ¿Acaso no tenían la misma visión de país? Hay una parte interesante en el libro en la que una persona le dice al autor, a Marcos Cifuentes, lo que pasa es que no estás entendiendo nada, PPK es fujimorista. Y entonces, ¿por qué no lograban ponerse de acuerdo? Acá no hay ni buenos ni malos, o más bien todos son malos. Bueno, el 99%, debe haber uno que otro bueno. Acá hay intereses económicos, políticos, sociales y hasta religiosos de un sector y de otro. Y el país, lo que realmente quiere la mayoría, queda relegado en un segundo lugar. Y la población termina siendo la más afectada en todo este enfrentamiento. Para finalizar, como ustedes saben, esta es una reseña a grandes rasgos. Si quieren conocer los detalles del libro KOPPK, les recomendamos mucho que pudieran conseguirlo. Desde este espacio lo recomendamos enormemente y lo puntuamos con 5 de 5 lapicitos. Ojalá puedan conseguirlo. Esto fue Mini Periodistas.